Bienvenidos de nuevo a este su canal favorito, donde desentrañamos los misterios de las celebridades que tanto nos encantan y desvelamos cada secreto que el brillo de la fama intenta ocultar. Hoy, prepárense porque venimos cargaditos de información que les va a volar la cabeza, información que ha estado burbujeando en las redes, en los foros más exclusivos y en cada rincón donde se respire un atisbo de la vida de nuestras estrellas. Vamos a hablar de una pareja que ha sido la comidilla de las redes sociales, de los foros, de todas partes, una pareja que ha generado titulares y susurros por igual, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, ustedes escucharon bien, la pareja que conquistó nuestros corazones en la pantalla chica y que ahora parece estar reconquistando algo más en la vida real. Después de mucho tiempo de rumores, de negaciones rotundas, de idas y venidas que nos han mantenido al borde del asiento, parece que la historia entre estos dos guapos turcos, que poseen un carisma arrollador y una química que traspasa la pantalla, ha dado un giro inesperado y espectacular. Hoy vamos a indagar, a investigar, a escarbar en su supuesta escapada secreta. ¿Qué es lo que esconden entre esos paisajes idílicos y esa discreción sospechosa? ¿Será que finalmente están juntos de nuevo, sellando un amor que la distancia o las circunstancias intentaron apagar? ¿O es todo una elaborada y brillante estrategia de marketing orquestada para mantener viva la llama de su popularidad? Quédense conmigo, abróchense los cinturones, porque vamos a poner todas las cartas sobre la mesa, vamos a desgranar cada pista y a intentar descifrar este enigma que tiene a millones de fans revolucionados. Y antes de empezar a sumergirnos en este fascinante submundo de las celebridades, les invito de corazón, con la misma pasión con la que investigamos cada detalle, a darle clic a ese botoncito rojo de asterisco suscribirse y, por supuesto, a esa asterisco campanita que les alertará de cada nueva exclusiva, de cada primicia, para que no se pierdan ni una sola de nuestras investigaciones. Empecemos este viaje de intriga, de especulación y, quizás, de revelaciones. Como les decía, Can Yaman y Demet Özdemir son nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, dos estrellas que brillan con luz propia y que, juntos, crearon una magia inolvidable. Protagonizaron juntos Erkenci Kuş, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial, y la química en pantalla era innegable, explosiva diría yo. Cada mirada, cada gesto, cada diálogo parecía cargado de una intensidad y una conexión que iba más allá de la ficción. Esto, como suele pasar en estos casos, desató una ola de rumores imparables sobre una posible relación fuera de los sets de grabación. Los fans, con su aguda intuición, captaron esa chispa y la proyectaron a sus vidas personales. Durante un tiempo ambos lo negaron rotundamente, argumentando que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo, que la magia era pura actuación. Pero, amigos, la vida de las celebridades a menudo tiene giros inesperados, ¿verdad? A veces, lo que se niega con vehemencia es precisamente lo que más se desea, o lo que está a punto de suceder. Ahora, lo que nos trae aquí hoy, lo que ha encendido todas las alarmas y ha desatado esta oleada de especulaciones, es esta reciente y enigmática escapada secreta. La información ha estado fluyendo a través de fuentes no oficiales, de filtraciones sospechosas en redes sociales que aparecen y desaparecen como fantasmas digitales, y de la observación minuciosa y casi detectivesca de sus fans más acérrimos, esos seguidores que tienen ojos en cada rincón y oídos en cada susurro. Se habla de que la pareja ha sido vista junta en un lugar apartado, estratégicamente elegido para estar lejos del bullicio de las cámaras indiscretas y de la atención mediática asfixiante. Los detalles son escasos, deliberadamente vagos, pero lo suficiente para encender todas nuestras alarmas internas y despertar, aún más si cabe, nuestra insaciable curiosidad. Algunos reportes procedentes de lo que se presume son fuentes cercanas, apuntan a una isla paradisíaca, un enclave de sol y mar donde los secretos fluyen con la brisa. Otros señalan a una región rural y tranquila, un refugio bucólico donde el sonido de la naturaleza ahoga cualquier rumor. Pero, ¿dónde exactamente? ¿Con quién es más? ¿Y con qué propósito exacto, más allá del descanso aparente? Una de las teorías más fuertes, la que más ilusiona a los románticos y a los devotos de la pareja, es que esta escapada podría significar una reconciliación. Después de todo, la fama, las presiones constantes, los horarios infernales y las exigencias de la industria del entretenimiento a menudo ponen a prueba las relaciones más sólidas. Quizás tras un tiempo separados, habiendo seguido caminos profesionales distintos y quizás personales también, han decidido darse una segunda oportunidad, un renacer de su conexión. Y qué mejor manera de hacerlo que en un lugar donde puedan reconectar de verdad, lejos de los focos de la presión mediática y de los juicios constantes del público y la prensa.
Piensen en ello: un refugio secreto, un espacio íntimo donde puedan redescubrirse, reavivar la llama de lo que pudo ser y no fue, o de lo que fue y se perdió. Unas vacaciones exclusivas que no son solo vacaciones, sino un intento consciente de reconstruir lo que el tiempo y la distancia intentaron desgastar. Sin embargo, en el apasionante y a veces retorcido mundo del espectáculo, nunca podemos descartar otras posibilidades, otras explicaciones más pragmáticas o incluso más cínicas. En este universo, a veces lo que parece una idílica relación sentimental es en realidad una elaborada y brillante estrategia de relaciones públicas. Podría ser que esta supuesta escapada secreta sea simplemente una forma astuta de avivar el interés en ellos, de generar expectación y curiosidad antes de un nuevo proyecto que planean lanzar, o simplemente una táctica para mantenerlos en el ojo del público, para que no caigan en el olvido en el vertiginoso ritmo de la industria. No sería la primera vez que vemos algo así, de hecho, es una práctica recurrente. El objetivo en este caso sería mantener viva la llama de su popularidad, su estatus de hit couple, especialmente ahora que ambos se encuentran en momentos cruciales de sus carreras, con proyectos individuales que requieren toda su atención y exposición mediática para alcanzar el éxito esperado. Mantener viva la pareja, aunque sea en el imaginario colectivo, genera una audiencia fiel expectante. Otra perspectiva interesante, quizás la más profesional y menos romántica, es que simplemente podrían estar trabajando juntos en algo. En el mundo del cine y la televisión, las ideas creativas a menudo surgen en entornos relajados, lejos del estrés del estudio. Quizás están planeando un nuevo proyecto conjunto, intercambiando ideas para una película, una serie, o incluso para alguna colaboración empresarial que aún no han querido revelar. O tal vez, de forma más sencilla, simplemente están disfrutando de un merecido tiempo de descanso, pero aprovechándolo para una colaboración creativa, compartiendo ese tiempo para gestar algo grande que aún no quieren desvelar al mundo. Ambos son talentosos, tienen una energía contagiosa y una visión artística que podría dar frutos si se unen de nuevo, esta vez, quizás, detrás de cámaras. Profundicemos un poco más en los detalles que se han filtrado, en esos fragmentos de información que, como piezas de un rompecabezas, intentamos armar. Hablamos de avistamientos fugaces, de fotografías borrosas capturadas a distancia, de testimonios de personas que, con un aire de misterio, aseguran haberlos visto juntos, compartiendo un momento de complicidad o simplemente disfrutando de la tranquilidad. En algunos de estos reportes se menciona que estaban acompañados por un grupo reducido de personas, lo que podría indicar un ambiente más controlado y privado, una red de seguridad para mantener el secreto. O por el contrario, podría ser un viaje con amigos cercanos que guardan celosamente el secreto, cómplices de esta supuesta unión. Los destinos mencionados varían desde la idílica costa turca, un lugar con un significado especial para ambos, hasta lugares más exóticos y exclusivos en Europa, donde la privacidad está garantizada. Cada pista, por pequeña que sea, es analizada con lupa por los fans, cada detalle es diseccionado en busca de la verdad oculta. Analicemos ahora el contexto de sus vidas actuales, ese entramado de circunstancias que rodea a cada uno de ellos. Can Yaman ha estado muy enfocado en su carrera internacional, participando en producciones de gran envergadura en Italia, como la serie Viola come il mare, y explorando nuevas oportunidades en el mercado global. Su presencia en Europa ha sido cada vez más notoria, consolidando su estatus de estrella internacional. Demet Özdemir, por su parte, también ha cosechado un éxito considerable en su carrera, participando en diversas series y películas de gran éxito en Turquía, que la han posicionado como una de las actrices más queridas y cotizadas de su país. Si bien sus caminos profesionales los han llevado en direcciones distintas en ciertos momentos, la conexión que forjaron en Erkencikus sigue siendo muy fuerte en la memoria colectiva de sus seguidores, una conexión que se ha convertido en un legado de momentos televisivos imborrables. Lo fascinante de estas supuestas escapadas secretas, de estos rumores que flotan en el aire, es cómo juegan con nuestra imaginación, cómo nos invitan a ser detectives aficionados, a especular, a teorizar, a construir nuestras propias narrativas. ¿Están enamorados y buscando un refugio para su amor? ¿Están planeando algo grande que nos dejará boquiabiertos? ¿O es solo una ilusión creada por los medios y los fans, una fantasía colectiva alimentada por el deseo? La verdad es que hasta que ellos mismos no lo confirmen o lo desmientan de forma oficial y contundente, todo es conjetura, todo es especulación, y en esa ambigüedad reside gran parte de su encanto y de su poder de atracción. La duda nos mantiene expectantes. Pensemos en el impacto potencial de una posible reconciliación.
Si Can y Demet decidieran volver a estar juntos, si esta escapada marcara el renacer de su relación, sería, sin duda, una noticia bomba que sacudiría los cimientos del mundo del espectáculo. Sus fans estarían eufóricos, celebrando este regreso con la misma pasión con la que siguieron su historia en la televisión. Se imaginan las portadas de revistas, las entrevistas exclusivas, la repercusión masiva en redes sociales. Sería un renacer de la magia de Erkencikus, pero esta vez en la vida real, con la autenticidad de un amor que resurge. Esto podría ser un gran impulso para sus carreras, generando un interés mediático sin precedentes, atrayendo a nuevos seguidores y consolidando su estatus como una de las parejas más queridas y deseadas del momento. Por otro lado, si fuera una estrategia de marketing, también tendría sus beneficios. Mantener viva la relación de pareja, aunque sea de forma sugerida y sutil, siempre genera interés y mantiene a la audiencia enganchada. Podría ser una forma inteligente de mantener el lore de la pareja intacto, para que el público siga esperando un posible regreso, ya sea en la vida real o en un futuro proyecto conjunto que podría ser un gran éxito. Además, en la era de las redes sociales, donde cada movimiento, cada fotografía, cada rumor se amplifica exponencialmente, una escapada secreta bien orquestada puede generar un revuelo mediático que dure semanas. ¿Y qué hay de sus vidas personales? Ambos han tenido otras relaciones sentimentales después de su tiempo juntos en Erkencikus. Can Yaman, por ejemplo, fue vinculado sentimentalmente con otras figuras públicas de renombre, y Demet Özdemir también ha tenido sus romances, manteniendo cierto grado de privacidad sobre sus relaciones personales. Esto añade una capa de complejidad a la narrativa, un elemento de duda. ¿Será que esas otras relaciones ya son parte del pasado, un capítulo cerrado que les ha permitido madurar? ¿O es que esta escapada tiene un significado diferente, quizás un reencuentro fortuito o una amistad renovada? La incertidumbre es lo que nos mantiene intrigados. La discreción es clave en estos casos, y si realmente quieren mantener algo en privado, la mejor manera de hacerlo es lejos de los focos, lejos de los paparazzi y de las cámaras indiscretas. Y si además lo hacen con un círculo reducido de confianza, personas que saben guardar un secreto, aumenta considerablemente la probabilidad de que el misterio se mantenga. Sin embargo, en la era digital, donde cualquier persona con un smartphone puede capturar una imagen y compartirla instantáneamente con el mundo, es cada vez más difícil mantener algo completamente en secreto, a pesar de los esfuerzos más audaces. Lo que sí es seguro, lo que podemos afirmar con total certeza, es que su química, tanto en pantalla como, al parecer, fuera de ella, ha dejado una huella imborrable en muchos espectadores. La forma en que interactuaban, las miradas cargadas de significado, la complicidad que irradiaban, todo ello alimentó la esperanza de que hubiera algo más que una simple amistad o una actuación profesional. Y ahora, con estos rumores de una escapada secreta, esa esperanza se reaviva con fuerza para muchos de sus seguidores, aquellos que suspiraban por verlos juntos de nuevo. Entonces, ¿qué debemos esperar de esta historia? Yo creo que debemos seguir atentos, con los sentidos agudizados. Las redes sociales serán nuestra principal fuente de información, nuestro canal de comunicación con este mundo de estrellas, pero siempre debemos mantener un ojo crítico discerniendo entre el ruido y la información veraz. Hay que saber distinguir las noticias confirmadas de las especulaciones, los hechos de las fantasías. Lo importante es disfrutar del misterio, de la especulación, de la posibilidad de que suceda algo extraordinario, y sobre todo, de admirar las trayectorias profesionales de estos dos grandes artistas que, independientemente de su vida personal, nos brindan momentos de entretenimiento inolvidables. Para resumir, mis queridos seguidores, la supuesta escapada secreta de Can Yaman y Demet Özdemir ha encendido todas las alarmas y ha desatado una tormenta de especulaciones. Las teorías van desde una reconciliación sentimental, un renacer de un amor que nunca se fue del todo, hasta una elaborada estrategia de marketing para mantener su popularidad, o simplemente un merecido descanso colaborativo. Lo único cierto es que la intriga está servida, el misterio flota en el aire, y que sus fans están ansiosos por saber la verdad, por descubrir qué se esconde detrás de estos velos de discreción. Sea cual sea el motivo de esta escapada, lo que queda claro es que esta pareja, o la idea de esta pareja, sigue cautivando a millones de personas alrededor del mundo y nosotros, como siempre, estaremos aquí al pie del cañón, para seguirles la pista, para desvelar cada detalle y para compartir con ustedes la verdad, o lo más cercano a ella, que logremos desentrañar. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan emocionante,
por seguir mi investigación y por compartir mi pasión por desvelar los secretos del mundo del espectáculo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha fascinado indagar en este tema, y que les haya resultado intrigante y revelador. Ahora, más que nunca, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que esconden Can Yaman y Demet Özdemir en esta supuesta escapada secreta? ¿Creen que están juntos de nuevo, reavivando un viejo amor? ¿O ven detrás de todo esto una estrategia magistral? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus teorías. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido tan intrigante como a mí, no olviden darle ese súper me gusta, que tanto nos motiva y nos impulsa a seguir investigando, compartirlo con sus amigos, esos cómplices de chismes y noticias del corazón, y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más investigaciones y más dosis de la fascinante vida de las celebridades. Un abrazo gigante y hasta la próxima, mis queridos detectives del espectáculo.